Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un postre delicioso y además es muy sencillo de hacer. Se trata de un rico helado de Nutella. Vamos a hacerlo sin máquina y lo único que vamos a ocupar es una batidora. ¿Estamos listos? Acompáñame. Además de todo, vamos a ocupar muy pocos ingredientes. Vamos a necesitar una lata de leche condensada de 385 gramos, 300 gramos de Nutella, 150 gramos de avellana, 500 mililitros de crema para batir o nata para montar, y lo que gustes para decorar como cerezas, fresas, menta, chispas de chocolate. Y ocuparemos también un molde o un refractario. Yo te recomiendo que metas la crema para batir mínimo media hora antes en el congelador, así también como las aspas de la batidora. Yo aquí la he dejado 2 horas, por eso se ve más espesa, pero entre más frío mejor. Vamos a comenzar a batir hasta que nuestra crema quede montada. Aquí la voy a dejar batiendo un ratito. Mientras vamos a nuestro procesador para trocear nuestras avellanas. Si tú no tienes procesador o no quieres utilizarlo, puedes ocupar una bolsita y con el exprimidor de limones, con un martillito, con un rodillo, dale golpecitos para triturar las avellanas. Aquí, si lo haces en el procesador, yo te recomiendo que lo hagas con pulsos, porque si lo haces de un jalón se puede pulverizar todo. Regresemos con nuestra batidora y veamos cómo va nuestra crema. Para saber si ya está es muy fácil. Levantamos las aspas y si quedan esos piquitos levantados es que está lista. Poco a poco vamos a ir incorporando nuestra leche condensada. Una vez que se ha integrado perfectamente toda nuestra leche, es el momento de añadir nuestra Nutella. Recuerda que la Nutella tiene que estar al tiempo, no se te vaya a ocurrir calentarla porque cortarías la nata montada. Una vez que se haya fusionado perfectamente nuestra Nutella, incorporaremos la avellana triturada y listo. Esa será toda nuestra mezcla. Agregaremos nuestra mezcla a algún refractario. En este caso yo estoy utilizando uno de panqué, pero puedes utilizar el que más te convenga. Si tienes uno con tapa, mucho mejor. Que quede más o menos así. Como mi molde no tiene tapa, usaré un papel film, pero ojo, si usamos el papel film, hay que pegarlo a la mezcla porque si lo dejas sobrepuesto se puede llenar todo lo que está encima de hielitos y eso no está agradable. Así es que asegúrate que quede bien pegadito a tu mezcla. Ahora sí, lo vamos a llevar al congelador por lo menos 5 horas, aunque yo te recomiendo que si puedes lo dejes toda la noche para obtener mejores resultados. Así estará más sólido cuando lo saques. Yo lo he dejado 5 horas y queda así. Listo para poderlo consumir, obviamente, pero si lo quieres un poco más firme, déjalo toda la noche. Como te puedes dar cuenta, esto ya está listo para disfrutarse. Ahí podemos ver los pedacitos de avellana. Miren qué rico. Y ahora sí, lo puedes servir así solito o con lo que más se te antoje. Yo, por ejemplo, voy a poner un poco de chocolate líquido abajo. Lo voy a adornar con una fresa, con 2 avellanas enteras. Pondremos también una hoja de menta, puede ser una de hierbabuena.
una cereza y ya para terminar yo le voy a poner un puñito de chispas de chocolate. Tú podrías poner... Y ya para terminar yo le voy a poner un puñito de chispas de chocolate. Tú podrías ponerle, no sé, crema batida, zarzamoras, unas galletas Oreo, nueces, barquillos. La verdad es que las opciones son infinitas y también la imaginación. Lo importante es que esto va a quedar delicioso y lo vas a disfrutar muchísimo. Y si vas a tener visitas, este será un postre con el que vas a quedar muy bien, te lo aseguro. Si no te has suscrito, suscríbete, eso es importantísimo. Regálame un like, comenta y si puedes comparte. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta.